Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de este 24 de enero. Estamos listos para acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Hay varios hechos que llaman la atención este día. Doris Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a los titulares. Comenzamos. Localizan 19 cuerpos carbonizados en zona fronteriza de México con Estados Unidos y las víctimas son migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos. Tras encontrar sin vida a Luz María López en un tragante en la zona 2, capturan al esposo como el principal sospechoso. Colectivos de mujeres manifiestan para exigir justicia por los femicidios que se han registrado en el país. En lo que va del año, 28 mujeres han sido asesinadas. Ministerio de Salud Pública actualizó el sistema de alertas para los próximos 15 días. Los municipios en rojo aumentaron y San Martín Zapotitlán se convierte en el primero en alcanzar la alerta verde. Comerciantes de mercado se oponen a los nuevos horarios impuestos para comercializar sus productos. La medida es parte de las restricciones para evitar más contagios de coronavirus. Y esté pendiente porque en esta emisión hablaremos con la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, para conocer cómo avanza el proceso para la llegada de una vacuna al país. Otra noticia que le está dando la vuelta al mundo. Localizan 19 cuerpos carbonizados en la zona fronteriza de México con Estados Unidos y las víctimas posiblemente son centroamericanos. Peritos forenses reúnen indicios que permitan conocer la forma en que se desarrolló el múltiple crimen. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, estado mexicano fronterizo con los Estados Unidos, informó que localizaron 19 cuerpos quemados en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo. La Fiscalía ha abierto una investigación por el delito de homicidio derivado del hallazgo de cuerpos y vehículos. Testigos de los hechos consultados por medios internacionales aseguraron que las víctimas son de origen centroamericano, quienes habrían sido sacados de una casa de seguridad por miembros de un grupo del crimen organizado que opera en el lugar. Policías de investigación y peritos forenses acudieron al lugar para recolectar indicios que permitan conocer la forma en que se desarrollaron los hechos. De las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego. La Fiscalía destacó que en las inspecciones realizadas hasta el momento no se han localizado casquillos en la zona, por lo que una de las líneas a seguir es que los hechos pudieron haberse desarrollado en un sitio distinto al del hallazgo. Los testimonios recabados señalan que el viernes 22 de enero por la tarde ingresó un comando del Cártel del Noroeste, los Antiguos Zetas, para buscar a un mando del grupo rival, el Cártel del Golfo, la organización criminal que controla la zona de Tamaulipas. Estos cárteles mantienen una disputa por el control de los estados del noroeste de México desde marzo del 2010, conflicto que ha provocado desde esa fecha más de 15,000 desaparecidos y miles de muertes. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Mira, a esta hora no hay más información oficial, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que la Embajada de Guatemala y el Consulado de Guatemala en Monterrey han activado sus protocolos de atención consular y se encuentran en comunicación con las autoridades estatales y federales de México para determinar si entre las víctimas existe alguna persona de nacionalidad guatemalteca. Hasta el momento no se ha confirmado. Recibió el pasado sábado, alertó a unas familias de San Marcos sobre posibles familiares que fueron hallados muertos. Las víctimas que estarían dentro del grupo de migrantes que fueron asesinados fueron halladas en la frontera de México con Estados Unidos, como ya se lo hemos informado, específicamente en Camargo, Tamaulipas. Familiares de las supuestas víctimas indicaron que las personas emprendieron el viaje hacia Estados Unidos hace 15 días. Es por eso
que medios mexicanos relacionan a este grupo de migrantes con esta masacre. Y mire, en agosto del 2010 se registró una masacre de migrantes en Tamaulipas, México. Era un grupo de 72 indocumentados, entre ellos varios guatemaltecos. En febrero de 2012, la fiscal de ese momento, Claudia Paz y Paz, confirmó que 24 guatemaltecos habían sido asesinados en esa masacre. Meses antes, la Cancillería había recibido una denuncia de varias familias sobre la desaparición de 53 migrantes guatemaltecos que viajaron hacia Estados Unidos. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, que estamos trasladando información, y también en nuestras diferentes plataformas en cuanto se tenga una versión oficial acerca de este caso. Cambiando de tema, les cuento que Luz María López Morales, de 25 años, desapareció el 20 de enero en la avenida Simeón Cañas de la zona 2. El viernes, como ustedes saben, sus restos fueron hallados dentro de un tragante cerca del lugar de su desaparición, y el principal sospechoso del asesinato es su esposo, quien fue detenido este sábado. La Policía Nacional Civil capturó este sábado al esposo de Luz María del Rocío López Morales, que era técnica de investigaciones criminalísticas designada a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia y que el pasado 20 de enero desapareció en la avenida Simeón Cañas en la zona 2. 48 horas después de haber desaparecido, sus restos fueron encontrados en un tragante cerca del lugar de su desaparición. Este sábado, como parte de la investigación, el Ministerio Público coordinó la captura de su esposo Jorge Rafael Sea Mejía, quien es el principal sospechoso del asesinato, que según la autopsia tuvo como causa asfixia por estrangulamiento. El Ministerio Público y la fiscal general María Consuelo Porras informaron en una esquela en las redes sociales que las investigaciones para esclarecer el caso están en curso para llevar justicia a sus familiares y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de este repudiable hecho. De acuerdo con el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, en el 2020 455 mujeres fueron asesinadas y 120 agresores fueron detenidos. Mientras que en lo que va del 2021 ya se reportan 23 muertes violentas de mujeres. Esto sin incluir a las 4 que perdieron la vida el pasado viernes. Hasta el momento, 2 agresores han sido condenados. El sospechoso fue detenido en la 15 Avenida en la zona 1 capitalina, teniendo una orden de captura por el delito de femicidio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Mire, pero hay más. El juzgado de femicidio llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Jorge Rafael Sea y lo ligó a proceso por el delito de femicidio y será trasladado al preventivo de la zona 18. Él es el esposo y presunto responsable del asesinato de Luz María del Rocío López. La joven fue hallada, como ya les informamos, en una alcantarilla de la zona 2 capitalina el pasado viernes. Y Ada Morales, madre de Luz María del Rosario López, pide justicia por la muerte de su hija. Dice que buscó a su hija durante 3 días y lamentablemente la encontró fallecida. Y también instó a las mujeres a no aguantar ningún tipo de maltrato y agradeció a las personas que se han solidarizado con su familia. Una madre, yo como madre, hubiera agradecido que un vecino hubiera escuchado, porque escucharon cuando me mandan un audio. Mi hija pide auxilio, mas sin embargo nadie la auxilia. Mi nieta tiene 1 año y medio y mi hija grita, no, auxilio, auxilio. Y mi nieta llora. Y cuando mi hija deja de gritar, mi nieta llora más. Y debido a la ola de femicidios que se ha registrado en los últimos días, distintos colectivos de mujeres asistieron a la Plaza de la Constitución a pedir justicia por las mujeres asesinadas. Varios colectivos de mujeres y ciudadanas se concentraron en la Plaza de las Niñas en rechazo al aumento de la violencia contra las mujeres que se ha registrado en los últimos días. Hasta el 23 de enero, el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público reporta 28 femicidios en distintos puntos del país. La jornada de violencia contra la mujer ha sido constante en las últimas semanas. Hoy venimos a pronunciarnos porque estamos hartas realmente de que a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, se les violente de más de una manera. Se les quita su vida, se abusa, se les acosa también. Entonces hoy venimos como mujeres feministas
a pronunciarnos, a decir que estamos hartas. Las manifestantes colocaron ropa alrededor del altar de las 41 niñas que murieron quemadas en el Hogar Seguro en 2018, prendas que representan a las víctimas de esta ola de violencia femicida que se registra en el país. También se leen los nombres de Luz, Cindy, Isabel, Hilary, entre otros, mujeres que han sido asesinadas. Muchas amigas, primas, hermanas, en algún momento han sufrido la violencia machista, ¿no? De parejas, exparejas, compañeros, y afortunadamente nunca he tenido que ir a enterrar a alguien, pero esta vez 25 familias en menos de un mes, y eso me duele mucho. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, asistió a la Plaza de las Niñas y exigió acciones a las autoridades respecto a los actos de violencia contra las mujeres. No hay ninguna reacción del gobierno, ¿verdad? No puede hacer que sea indiferente, que voltee las espaldas ante esta cruda realidad. Todos venimos de las mujeres, tenemos mamá, tenemos esposa, tenemos hija, tenemos amigas, compañeros de trabajo. Tenemos que tener la empatía para las mujeres y se sienten hoy día amenazadas. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y por medio de un comunicado, el gobierno de Guatemala se pronunció por los hechos violentos contra mujeres y las desapariciones de menores que se han reportado en lo que va del año. En el mismo, dicen que estos hechos provocan dolor y dejan claro el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran tanto mujeres como niños en el país. A la vez menciona los números los números de emergencia de las distintas entidades para comunicarse y denunciar. Y este sábado, 3 menores de edad con alerta Alba Kenneth fueron localizados por agentes de la Policía Nacional Civil en Teculután, Zacapa. Los niños, hermanos de 9, 7 y 5 años de edad, desaparecieron después de un hecho violento en donde fue asesinada su mamá y su tío. Esto en Tiquizate, Escuintla. Horas más tarde, la Policía Nacional Civil notificó la captura de Edwin de Jesús Escobar López, de 32 años, en Teculután, Zacapa, quien es presunto responsable de haber asesinado a su conviviente y también a su cuñado, y que es el padre de los 3 niños que estaban desaparecidos. Y el Ministerio Público informó el sábado que en una investigación de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad se permitió la individualización de un hombre vinculado con droga que fue incautada el 12 de agosto de 2020. Se trata de Eladio Sakic, sindicado por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Su detención se registró en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. En 2020 el allanamiento fue efectuado por la FESI y la Policía Nacional Civil como parte del seguimiento a la investigación por el caso La Línea Consolidadores, y las autoridades incautaron información contable, financiera y aduanal. En esa oportunidad se incautaron también 2 indicios que corresponden a efedrina, valorada en 7.815.000 quetzales. Y en verificación del cumplimiento de la ley seca como medida para evitar más contagios de COVID-19, la Policía Nacional Civil realizó operativos este fin de semana y como resultado se capturó a 17 personas que consumían bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. La mayoría de los capturados se reportaron en Jutiapa. También se reportó la clausura de un lugar que no cumplió con la orden de no vender bebidas alcohólicas y tenía sus licencias sanitarias vencidas. Esto en la zona 2 capitalina. Y este domingo en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, se reportó la captura de Fraiber Donaldo Gil López, de 24 años, de nacionalidad colombiana, y también Lucas Arcadio Koch, de 38 años, guatemalteco, quienes fueron denunciados por llegar a la vivienda de otra persona, amenazarla con un arma de fuego y exigirle 60,000 quetzales de un supuesto préstamo. Al momento de su captura se les incautó una pistola con 2 cargadores y 19 municiones con la licencia de portación respectiva. A estas personas llevaban también 4,000 quetzales y 1,200 pesos colombianos. Y el sábado se realizó una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa por agentes del sistema penitenciario. Durante la misma se localizaron 3 teléfonos celulares, cargadores para estos y varios objetos punzocortantes. Además, a una de las internas se le localizó una botella de agua que en su interior llevaba ocultos 2 teléfonos celulares, los cuales fueron decomisados.
Y el Ministerio Público realizó allanamientos este sábado también para buscar al exministro de Cultura y Deportes, Elder de Jesús Suchite Vargas, pero no lograron encontrarlo, por lo que sigue prófugo de la justicia. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realizó 3 allanamientos en la zona 6 de Misco con el objetivo de capturar al exministro de Cultura y Deportes, Elder de Jesús Suchite Vargas, que tiene una orden de captura desde el 20 de mayo pasado por los delitos de nepotismo y tráfico de influencias. El Ministerio Público informó que identificaron la contratación de varios familiares del exfuncionario, como la de su sobrino, que recibió 47,000 quetzales por servicios técnicos de enero a junio de ese año, pero el 2 de julio se renovó el contrato hasta diciembre con el mismo salario. Además, según las autoridades, Suchite instruyó al ex viceministro de dicha cartera, Mario Monterroso, a dar un aumento de salario a Obdulio Alberto Ramos, que también era su sobrino. Por este caso ya fueron detenidos 12 personas, incluyendo a Monterroso. Sin embargo, el ex ministro este sábado no fue hallado a pesar de haber buscado en 3 viviendas de Misco, por lo que continúa prófugo de la justicia. El Ministerio Público indicó que continuarán con su ubicación. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Al volver, comerciantes de mercados están molestos con los horarios establecidos para realizar sus ventas. Hicimos un recorrido y le tenemos testimonios. Ya volvemos. Seguimos con más noticias. El Congreso de la República publicó este sábado en el Diario Oficial la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra COVID-19. Ordena que el Estado garantice que la vacunación sea gratuita y voluntaria. El decreto 1/2021 fue publicado el sábado 23 de enero en el Diario Oficial y se trata de la Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra COVID-19. Dicho decreto faculta al Ministerio de Finanzas a readecuar el presupuesto general de egresos del Estado hasta por 1.500 millones de quetzales, con el objetivo de que incremente el presupuesto del Ministerio de Salud para adquirir las vacunas y las que se requieran como consecuencia de la evolución del virus. El decreto declara de interés nacional la vacunación de la población guatemalteca y que el Estado garantizará que dicha vacunación se efectúe de forma gratuita, universal y voluntaria. Salud, así como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, están autorizados para la compra de vacunas y del equipo y servicios necesarios para su conservación y movilización en forma directa del fabricante. La movilidad del pago podrá realizarse en forma de anticipos y de convenir a los intereses del Estado hasta por el total de la negociación. Están exentas del pago del impuesto al valor agregado las importaciones del Estado de las vacunas contra el COVID-19 y otros insumos de salud directamente vinculados con el transporte y conservación que realiza el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Todas las instituciones del sector salud involucradas en acciones de vacunación deben asegurar el reporte completo de los datos de vacunación y vigilancia epidemiológica a través del sistema de información electrónico que el Ministerio de Salud establezca. Para el control de los beneficiarios de la vacuna, el Registro Nacional de las Personas deberá facilitar en tiempo real a Salud las consultas a las bases de datos que requieran. Salud deberá hacer público el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para la protección de la población en Guatemala dentro de los 30 días posteriores a la vigencia del presente decreto. El presidente Alejandro Yamatei publicó en sus redes sociales que la compra directa de la vacuna pronto será una realidad y que ya había firmado dicha ley, asegurando que la lucha contra el coronavirus se ganará. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, como ustedes saben, desde el pasado jueves el horario del cierre de mercados cambió por la pandemia. Durante el fin de semana se visitó algunos mercados de la ciudad capital en donde los vendedores mostraron su molestia. Desde que inició la pandemia, los vendedores de los mercados municipales y cantonales se han enfrentado a una de sus peores crisis. Los consumidores dejaron de visitar los mercados por su seguridad y las ventas cayeron. Según los vendedores del mercado central, el 2021 empieza con los mismos desafíos. Más complicado porque
Cuando empezamos el año empezó a bajar más la venta porque los casos estuvieron subiendo más, entonces yo creo que por eso la gente ya no vinieron al mercado. Desde el jueves 21 de enero otro reto han tenido que enfrentar, regresar a los horarios reducidos de venta. Lo que opinan es injusto. Somos pequeños comerciantes y no es justo lo que hizo el presidente, porque esto hubiera sido parejo tanto como pequeños comerciantes como empresarios. Los supermercados quedaron a la misma hora, cantinas, bares y todo eso. El horario, según los vendedores, es corrido. Sacan el producto a las 6 de la mañana, terminan de organizarlo a las 9 y a las 12:30 del mediodía tienen que empezar a guardar todo para las 2 de la tarde salir del mercado. Además de que es injusto para muchos, para otros ya no tiene sentido, pues aseguran que el virus ya no está. La enfermedad ya no existe, aquí ya pasó. Aquí ya pasó, gracias a Dios, aquí ya no se escucha nada. Tal vez otro lugar lejano, tal vez sí, pero aquí ya no. Los vendedores comentaron que los administradores de los mercados les han indicado que los horarios de cierre cambiarán a partir de este lunes, pero ninguna autoridad lo ha confirmado. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. Y representantes del Ministerio de Salud Pública sostuvieron una reunión con representantes también de mercados de la ciudad capital para discutir precisamente la ampliación del horario de funcionamiento. Se dio a conocer que buscará crearse un comité de salud y seguridad en cada mercado para verificar que todos los asistentes cumplan las normas. Aún no se ha definido, pero todo indica que se aprobará esta ampliación de horario. Y este fin de semana el Ministerio de Salud Pública también activó el sistema de alertas sanitarias para los próximos 14 días en el país. De acuerdo con la actualización, pues aumentaron los municipios en rojo y Retalhuleu tiene al primer municipio en verde desde que dio inicio el semáforo epidemiológico. De acuerdo con la nueva actualización, 89 municipios se encuentran en alerta roja, 101 en naranja y 149 en amarilla. En el periodo anterior, es decir, hace 15 días, el sistema de alertas estableció que 68 municipios se encontraban en alerta roja, 85 en naranja y 187 en amarillo. Con esta actualización, hay 21 municipios más en rojo que en la vez anterior. En naranja 16 municipios más y en alerta amarilla 38 municipios menos. El municipio de Guatemala se mantiene en alerta naranja con 15.24% de positividad, mientras que Santa Catarina Pinula también en naranja y San José Pinula pasó de alerta roja a naranja. Villanueva continúa en alerta roja y actualmente con un 17.71% de positividad, mientras que Misco pasó a color naranja con 19.95% de positividad. Anteriormente, Quetzaltenango estaba en rojo, pero en esta actualización pasó a alerta naranja con 19.96% de positividad. Es la primera vez que un municipio llega a alerta verde. Se trata de San Martín Zapotitlán en Retalhuleu. En 10 meses de emergencia, Guatemala acumula más de 154,000 contagios de COVID-19 desde que se informó del primer caso el 13 de marzo del año pasado. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Y San Martín Zapotitlán Retalhuleu es el primer municipio con alerta verde según datos locales. Salud Pública reportó 111 casos positivos durante la pandemia. San Martín Zapotitlán, ubicado a 183 kilómetros de la capital y uno de los 9 municipios de Retalhuleu, se convirtió en el primer poblado en color verde, según el semáforo de alertas COVID-19 del Ministerio de Salud Pública. Para lograr esto, pues básicamente la detección continua de casos a través de la realización de pruebas, el ingreso de personal específico para hacer la búsqueda de pacientes enfermos. Con actualización del semáforo, las autoridades de salud dieron a conocer que este municipio, uno de los más pequeños geográficamente, es el primero en lograr alerta verde. Esto según una medición del 8 al 21 de enero. Este es un trabajo no solo en San Martín, sino en todos los departamentos. Y tal vez la ventaja es que San Martín, al ser un municipio pequeño, debido a eso se logró el impacto que se necesitaba. Si está en verde, ¿verdad? Es por la población, señor, porque sí han tomado las medidas necesarias por esta pandemia. Como todos sabemos, ¿verdad? Que esta pandemia nos
nos trajo muchos problemas, muchas dificultades y sobre todo tanta gente fallecida. Según el área de salud de Retalhuleu, en la última medición se realizaron casi 3.000 hisopados a nivel departamental. De ellos, 190 en San Martín Zapotitlán y desde el inicio de la pandemia tiene registrados 111 casos positivos de COVID-19. Que nosotros como tinecos hemos sido responsables de nuestros actos. Hemos guardado más que nada el distanciamiento social que el Estado pide, que el Ministerio de Salud pide. A base de eso yo pienso que nosotros hemos logrado nuestro objetivo para detener la enfermedad. En este municipio donde se ubican los parques temáticos y acuáticos del IRTRA, que atraen a miles de turistas, se han realizado operativos para que comercios, transportes y pobladores cumplan con las disposiciones. Para Salud Pública, esto ha permitido conseguir la alerta verde. Desde Retalhuleu para Noticiero Guatevisión reportó Victoria Ruiz. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó 320 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 154.212 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 9 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.465 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 138.460. Finalmente, los casos activos estimados son de 10.287 y se efectuaron 2.789 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 23 de enero de las 0 a las 23:59 horas. Guatemala busca lograr la secuenciación de casos de COVID-19 para identificar características en el país. Proyecto Independiente tiene algunos hallazgos preliminares. Seguimos con más noticias. Las previsiones del clima para las próximas horas las conocemos con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto saludarte. Esperamos que hayan tenido un excelente domingo y compartimos a continuación el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa empiecen la semana como se debe y lo puedan tomar en consideración. Como pueden observar en pantalla, tenemos condiciones de pocas nubes en todos los departamentos de nuestro país. Tendremos principalmente cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo para el Caribe, en la región oriental y en la costa sur para que lo tomen en cuenta. Y le vamos a conocer a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital, no sin antes comentarles que el INSIBUME dio a conocer que entre el 27 y 29 se espera el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional, así que empiece a prepararse. Tendremos condiciones de pocas nubes para mañana, el lunes, inicio de semana, con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para el martes y el miércoles tendremos principalmente soleado y las temperaturas máximas se estarán registrando de 27 grados centígrados para ambos días. Y por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana, como observa en pantalla, y se ocultará a las 5:58 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Y en Guatemala se está trabajando para lograr la secuenciación de casos de COVID-19. Hay hallazgos que son preliminares sobre los análisis realizados. Ahora le cuento de qué se trata. Esta semana hablamos con Elizabeth Solórzano. Ella es la investigadora principal del proyecto de secuenciación genómica SARS-CoV-2 en Guatemala, en el que participan diferentes especialistas guatemaltecos con preparación en el extranjero y que es apoyado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos y una alianza con el Instituto de Investigaciones de la Universidad Mariano Gálvez. Nuestra motivación fue precisamente ver cómo podíamos como científicos y dentro de nuestras posibilidades aportar soluciones para el país. El objetivo es establecer las características de las cepas de COVID-19 que circulan en Guatemala desde que se registraron los primeros casos en el país.
Aunque el proyecto inició en abril, la secuenciación se realizó en noviembre después de un proceso que pasó por la búsqueda de apoyo. En Guatemala existe infraestructura para hacer la secuenciación. Digamos, los fondos necesarios no son excesivos. Sin embargo, no están canalizados para el desarrollo de este tipo de investigación. Tristemente, no lo estaban al inicio de la pandemia, pero la buena noticia es que conforme se ha desarrollado la pandemia en el país, creo que sí se ha ido evidenciando esta necesidad del desarrollo científico en el país. Pero el reto más difícil fue obtener muestras de pacientes para realizar el estudio. Y aunque no se logró en el sistema público, la puerta se abrió en un hospital privado. Fue así que estuvimos muestreando estos virus durante un buen tiempo, desde alrededor de junio a noviembre del 2020. Y cuando por fin logramos que todas las necesidades para desarrollar la secuenciación se cubrieran, a finales de noviembre del 2020 logramos hacer la parte del laboratorio de secuenciación, la secuenciación en sí, ¿verdad? La secuenciación propiamente. Después de la secuenciación continúa la parte analítica. Y aunque los resultados del estudio son preliminares y se encuentran en fase de validación, de 89 secuencias obtenidas se pueden adelantar algunos hallazgos importantes. De estas primeras secuencias que se introdujeron al país, lo que sí podemos observar es que eran bastante diversas. En el sistema de clasificación de linajes más utilizado actualmente es el de la base de datos donde se están depositando todas las secuencias, que se llama GISAID. Pudimos observar que de 8 linajes distintos, en los primeros días de marzo ingresaron 4 linajes diferentes. Esto nos habla de que desde el primer momento la diversidad del virus en el país fue alta. Sobre todo porque solo se contaba con 10 secuencias, ¿verdad? Las características entre países se observan. Una cosa importante cuando nosotros comparamos con secuencias de Sudamérica es que parece que sí funcionó bien la limitación de locomoción entre países, porque sí podemos observar que los países tienen ciertas características particulares, las secuencias que los permiten diferenciar de otros. Pero lo que también pudimos observar es que algunas de las secuencias que nosotros tuvimos acceso tuvieron infecciones posteriores. Con esta información uno es capaz de ver cuando un caso parece que fue bien delimitado, es decir, que el paciente tuvo una cuarentena adecuada y no podemos observar infecciones subsecuentes, versus cuando se evidencia que hay muchas infecciones que salen de esta primera, ¿verdad? Y otro hallazgo interesante es el comportamiento en el área metropolitana durante y después de las medidas de restricción. Y sí pudimos observar que en la región metropolitana, que fue donde pudimos tener más acceso a secuencias, pues digamos, de los casos que nosotros pudimos tener acceso, varios no estuvieron bien encuarentenados, ¿verdad? No estuvieron bien limitados. Otros hallazgos importantes es que a partir de la reapertura de aeropuertos también podemos observar que hubo un cambio en aquellas variantes genéticas que se encontraban en mayor prevalencia en un momento que en otro, ¿verdad? Entonces sí hubo un cambio después de esta apertura de fronteras. Recientemente, el Laboratorio Nacional de Salud finalmente anunció que se realizará la secuenciación del virus en Guatemala, por lo que se espera contar con datos ampliados a mediano plazo. ¿Por qué es importante que se haga en cada país? Porque es importante conocer qué variantes hay en cada país. Con base en esta información es que se han desarrollado las vacunas, que se han desarrollado estrategias que intenten contener la enfermedad, ¿verdad? Tratamientos, estudian tratamientos. Entonces, lo importante es que cuando se depositan estas secuencias, sea del país que sea, todos los investigadores alrededor del mundo tienen acceso a esta información. Entonces, no genera solo soluciones para lo que nosotros somos capaces de analizar, sino para lo que todos los científicos alrededor del mundo son capaces de generar desde sus propias disciplinas, ¿verdad?
Mientras tanto, el proyecto de secuenciación genómica SARS-CoV-2 en Guatemala busca mostrar que en el país existen las capacidades de especialistas para realizar este trabajo, pues todavía hacen falta esfuerzos entre la academia y el Sistema Nacional de Salud para hacer que los procesos de investigación se desarrollen con el objetivo de hacer aportes importantes y que este sea el inicio de un sistema de análisis de enfermedades infecciosas a nivel local. Al volver hablaremos con la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, para conocer cómo avanza el proceso para la llegada de una vacuna contra el COVID-19 al país. Quédese con nosotros. Bien, ya estamos de regreso y está con nosotros la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores. Como le informamos al inicio de esta emisión, pues este fin de semana fue publicada en el Diario Oficial la Ley para la Adquisición de Vacunas. Ministra, buenas noches. Gracias por estar con Noticiero Guatevisión. Buenas noches, Alejandra. Es un gusto. Gracias, ministra. La primera pregunta sería, ¿se mantiene la fecha que ustedes habían anunciado para la llegada del primer lote de vacunas? Recordemos que la OMS también mencionó esta semana que sería para marzo y no para febrero. ¿Cómo están las cosas en el país? ¿Cuáles son las previsiones? Sí, en base a las últimas comunicaciones que hemos tenido con COVAX, la plataforma COVAX, ellos nos han informado que se ha alargado una semana, o sea, la segunda quincena de febrero, viene a la última semana, es lo que nos han informado en el último día de la semana recién pasada. Pero siempre se mantiene entonces en el mes de febrero y no en marzo, como dijo la OMS. Así es, esa es la información que nosotros tenemos de forma escrita de parte de COVAX, que es con quien nosotros hacemos la negociación. Esa es la primera entrega, que es una entrega que no es una gran entrega para cubrir gran parte de la población, pero que cubre las necesidades del personal de salud en primera línea. Ya con el marco legal vigente, ¿cuándo se estará presentando el Plan Nacional de Vacunación y qué variantes hay de acuerdo a lo que han visto en la última semana? Sí, como usted bien sabe, y ahí lo menciona el acuerdo, el Ministerio de Salud tiene 30 días para presentar este plan. Sin embargo, este viernes recién pasado ya hemos observado que el plan está casi terminado, tiene algunos ajustes que le estamos haciendo básicamente de forma, no de fondo, porque queremos que este plan sea más operativo y que no contenga tanta información que no corresponde a un plan real de vacunación. Esos los ajustes que estamos haciendo, pero en realidad está casi terminado. Quiere decir que, si ustedes están contemplando que el lote llega antes de finalizar febrero, este plan tiene que estar antes de esa llegada, ¿no? Este plan está terminado esta semana, a mediados de la semana ya tiene lo básico y paralelamente a la presentación del plan tenemos ya toda una estructura definida y una coordinación con muchos de los actores que participan en el Comité Nacional de Vacunación. Brevemente, ministra, ¿qué aspectos que no se conozcan hasta el día de hoy contempla este plan? La verdad que casi todos los elementos que contiene el plan los hemos dado a conocer. Creo que lo más importante es el esquema que identifica los grupos que se van a ir vacunando en una primera fase, una segunda, y llegamos a 4 fases importantes. En esta primera fase se subdivide en 4 subgrupos, siendo el primer subgrupo aquel personal de salud, médicos, paramédicos, personal de limpieza, todos los que están en primera línea. Para esto, los directores de hospital y de áreas están identificando al personal con nombres, números de DPI y servicio en el que desarrollen sus funciones para poder contar con todo ese dato. De igual manera, hemos hecho ya una reunión con representantes de hospitales privados para conocer también ese diagnóstico y poder integrarlos dentro de este grupo.
Sí, precisamente una de las dudas que hay es qué seguimiento se le dará a las negociaciones con laboratorios, estas negociaciones privadas para la adquisición de vacuna. ¿Qué nos puede decir? Sí, previo a la presentación del acuerdo, el decreto del Congreso, nosotros hemos estado ya en conversaciones desde el año pasado. Como ustedes saben, el primer paso es firmar un acuerdo de confidencialidad. El plan refleja en uno de los apartados con quienes hemos firmado, y hemos firmado con los más importantes, los que ya están aprobados principalmente, y algunos que van en proceso. Creo que eso nos coloca a Guatemala en un nivel en el que podríamos conseguir o ser parte de los países que podrían adquirir vacuna en este año. Recuerden que todos estamos compitiendo y es un proceso complicado, pero estamos colocando todas nuestras energías en trabajar en un esquema de compra bilateral totalmente transparente y buscando las mejores condiciones para el país. Para tranquilidad de la población, ¿qué recomendaciones se hacen en todo caso para la adquisición de la vacuna de manera privada? Porque hay muchas dudas alrededor de eso. Por un lado el sistema público, por otro lado el sistema privado y las fechas que se han mencionado. Sí, gracias. Mire, la información que tenemos al momento es que los fabricantes no están vendiendo a las empresas privadas. Creo que eso es un tema muy importante porque esto pasa a la fecha de hoy. No sabemos qué va a pasar en junio o a final de año, pero por el momento no se está vendiendo a empresas privadas y es por eso que nosotros llamamos a la reflexión y a que la población esté atenta a todas esas ofertas que puedan darse en páginas sociales, en panfletos o en medios de algún tipo comunitario privado, para que no se dejen engañar y no vayan a creer en cualquier tipo de vacuna que se les oferte. Por el tiempo, ministra, rápidamente hablemos de las medidas de restricción y lo último que sucedió esta semana. De hecho, en esta emisión pasamos pues algunos testimonios de comerciantes en los mercados y hablamos de esta reunión que hubo con representantes del Ministerio de Salud. Se está analizando el cambio de horario anunciado. ¿Ya hay una decisión sobre eso? Sí, en efecto, ya hay una decisión. Hemos evaluado las iniciativas del personal del mercado. Creemos que son muy justas, las hemos estado trabajando esta semana y esperamos el día martes nosotros poder emitir un nuevo acuerdo en el que se pueda presentar tanto el horario de los mercados como otros horarios que no se habían tomado en cuenta. Es decir, nuevamente cambia el horario. ¿Cuál sería ese, ministra? De acuerdo a lo que ellos solicitaron, y lo vamos a seguir manejando así, es el cierre de los mercados a las 5 de la tarde. Bien, ¿y qué sería a partir del martes entonces, cuando ustedes ya publiquen el acuerdo? Sí, la verdad es que a partir del martes, aunque de igual manera ellos han estado trabajando en todo el proceso de respetar las medidas preventivas y ya están trabajando en este proceso. Entendemos que fue un llamamiento inesperado pero quiero acotar en este tema que a pesar de haber sido inesperado, todos creíamos que debiéramos estar guardando las normas y los lineamientos de prevención. Sin embargo, estamos claros en que esto se había perdido, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ministra, en todo caso, ¿cree que las medidas actuales son suficientes o se están analizando más? Mire, nosotros consideramos que las medidas no son suficientes. A mí me tocó el fin de semana observar, tuve que viajar al interior y en el transcurso, tanto a nivel local como en el camino y aquí, observé un desorden increíble de reuniones de todo tipo en restaurantes, en bares, en todo tipo de ventas en la calle. Creemos que todo el mundo se ha relajado, pero se ha relajado de una manera muy responsable. Mira, nosotros tenemos los hospitales llenos, preocupa, tenemos fallecimientos de personas dentro de nuestras instituciones, personas que lógicamente se han contagiado a nivel comunitario, pero que creo que ese es un tema que debemos llevar a la reflexión. Hoy precisamente, ayer y hoy nos llamaban por necesidades urgentes de camas dentro de los servicios y hemos tenido que estar haciendo
algunas movilizaciones internas para poder cubrir a toda esta demanda de personas gravemente enfermas, no personas con COVID leve ni levemente moderado. ¿Qué porcentaje sobrepasa esa demanda, ministra? Mire, el hospital de la zona 9 del parque, que es donde más casos se han presentado o más necesidades se dan, estamos hoy al 100%. Hoy hubo necesidad de ingresar a alguien y la responsable del hospital tuvo que referirla a otro de los hospitales grandes que afortunadamente tuvo espacio, pero estamos revisando todos estos temas porque se está trabajando fuertemente para no dejar de atender a nadie, pero la finalidad era hablar de esto cada vez, cada semana, para que no llegáramos a este punto, pero lamentablemente la gente no entiende. Ministra, o no entendió la problemática. Claro, ya para concluir, dígame por favor, ¿se tiene información de cuáles son las variantes o cuál es la variante que se ha identificado en el caso de Guatemala, la cepa que está circulando en Guatemala? Recordemos que el viernes pasado el primer ministro británico, con relación a la cepa que se detectó a finales del año pasado en esa región del mundo, pues dijo que era más mortal de lo previsto y estaban sumamente preocupados por esa situación. En Guatemala, ¿qué información se tiene de las características de la cepa que circula? Gracias. Mire, el Laboratorio Nacional trabaja permanentemente en la revisión de las cepas que circulan en el país. Hasta el momento la cepa que circula es la misma que se ha mantenido. Sin embargo, hoy tenemos en estudio más de 149 muestras. Eran la semana pasada de personas que han ingresado del Reino Unido o que han pasado por otros países como Sudáfrica u otros que tienen ya esta cepa. Esperamos en un aproximado de 2 a 3 semanas ya tener algún resultado de estas cepas que se están investigando, de estas muestras que se están investigando. Pero digamos, hasta el momento entonces no han detectado de los casos que se han encontrado en el país alguna variante adicional, ¿es así? Al momento no. Bien, pues ministra, muchísimas gracias por el tiempo y por haber conversado esta noche con nosotros en la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Es la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores. Ya nos quedan pocos minutos, pero seguimos con más. Buenas noches, ministra. Estados Unidos tiene nuevo presidente y hay expectativas sobre nuevas medidas migratorias, mientras en Centroamérica continúa la movilización de migrantes. Hablamos del tema al regresar. Hay varios temas que llamaron la atención durante la semana. Uno de ellos sigue siendo la caravana migrante y según las autoridades hay grupos dispersos que continúan en el país, por lo que la búsqueda sigue. Y bueno, hoy por supuesto llama la atención las últimas noticias que han dado la vuelta al mundo sobre el incidente registrado en México. Además, en el transcurso de la semana, se retornaron a más de 3.500 hondureños y se localizaron personas de otras nacionalidades, entre ellos salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, colombianos, uruguayos, entre otros. No se descartan nuevas caravanas, según lo que se conoce hasta este momento. Mientras tanto, como ustedes saben, esta semana tomó posesión el nuevo presidente de Estados Unidos y una de las primeras acciones en el tema fue presentar un proyecto de ley de inmigración que busca la ciudadanía de unos 11 millones de indocumentados, lo cual se anunció precisamente al día siguiente. Recordemos que la regulación de estas personas fue una de las promesas, además de la restauración de programas de protección a más de 700,000 jóvenes que ingresaron como menores a Estados Unidos. Hay entonces, insisto, expectativas sobre si se realizarán cambios adicionales, integrales. La decisión queda en manos del Senado y también queda esperar conocer medidas que se tomen ahora sobre el tema. Mientras tanto, la crisis continúa en Centroamérica.
Y recordemos que el viernes los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, también Honduras, acordaron prohibir el paso de caravanas migrantes debido a la pandemia. Mientras tanto, estos son algunos de los testimonios de las personas que caminaron cientos de kilómetros para intentar cruzar las fronteras, y ya se habla de la formación de otros grupos. A ver qué pasa. Creo que es bastante duro volver al país donde emigramos ayer por madrugada y llegar con las manos vacías, llegar sin dinero, llegar a aguantar lo mismo. De repente no tenemos dónde vivir. Imagínense unas personas que viven bajo los puentes, hay personas que aquí van caminando. Y si los mandan de aquí otra vez a la casa, supuestamente aquí van esta gente, hasta el peor que es lo que vamos haciendo acá. Y la verdad de la cosa es que nosotros venimos porque no estamos como sin oxígeno. Económicamente, extrema pobreza, delincuencia, criminalidad en el país. Toyota presenta. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que su homólogo estadounidense Joe Biden le informó que destinará 4,000 millones de dólares en ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras. López Obrador conversó vía telefónica la tarde del viernes con Biden sobre asuntos de la agenda bilateral, principalmente migración, en el que dijo ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el desarrollo para resolver a fondo el problema migratorio. El presidente también agradeció a Biden por comprometerse a buscar la regularización de millones de migrantes sin papeles, entre ellos una importante cantidad de mexicanos. De manera directa, opciones. Y Larry King, legendario presentador de radio y televisión de Estados Unidos, murió por coronavirus a los 87 años después de pasar internado desde principios de diciembre en Los Ángeles. Padecía de diabetes tipo 2 y había tenido numerosos problemas médicos. King fue una de las figuras más importantes de la historia de la televisión estadounidense, presentando durante 25 años el programa Larry King Live, en el que entrevistó a todos los presidentes estadounidenses desde 1974 y diversos líderes mundiales. And it's ringing right now. It is. Y 11 mineros atrapados desde hace 2 semanas a centenares de metros de profundidad en una mina de oro en China fueron rescatados este domingo por los equipos de socorro. Este rápido progreso en las operaciones de rescate fue posible gracias a que quedó súbitamente liberado un conducto de ventilación de la mina. Aún quedan otros 10 mineros atrapados, pero gracias a un cable metálico que ha descendido a través de un conducto perforado en la roca, los socorristas han podido enviar víveres, medicamentos y teléfonos al grupo. Toyota presentó. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Nuevamente, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Buenas noches, que descanse. Y un año después de la muerte de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, en Los Ángeles se pintan murales en su nombre con el fin de realizar un homenaje a la estrella del baloncesto. Le dejamos con estas imágenes. Ahora sí, buenas noches, que descanse.